Bueno. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, muy buenos días, apreciados estudiantes del curso de Legislación Comercial y Laboral aplicada a los negocios. Gracias por estar presente en este primer CIPAS de Círculo de Interacción Participativa Académica, en el cual estaremos resolviendo las dudas, inquietudes e interrogantes que tengan referente a la actividad travesía comercial, que es el paso 2 de este curso de legislación comercial y laboral aplicada a los negocios. ¿Sí se ve la pantalla compartida? Sí, señor. Señor. Bueno, listo. Ya ustedes vieron la webconferencia, vieron los que no estuvieron, espero que hayan visto la grabación. De todas maneras, ahí está para que ustedes, de pronto, el tema teórico del curso, un refuerzo teórico sobre, digamos, los temas que se ven dentro de esta actividad, lo revisen y también algunas dudas que tengan, pues la pueden ver ahí y si no, pues hoy estaremos resolviéndola. La idea es que vamos a resolver lo que es la actividad, lo que les interesa a ustedes para la actividad, para el día de mañana, ¿cierto? Es por lo que están aquí hoy. Entonces, como ustedes saben, esta actividad inició el sábado 15 de abril y termina y finaliza mañana viernes 12 de mayo de 2023. Entonces, lo que se quiere con esta actividad es que el estudiante desarrolle la capacidad para argumentar jurídicamente una situación empresarial de tipo comercial. Entonces, para eso ustedes tienen que tener unos conceptos claros, ¿sí? Y en la actividad se presentan 5 puntos que vamos a resolver. Intentaremos, y bueno, no les puedo resolver, pero sí intentaremos dejarles claro cómo es la realización, cómo se debe realizar, ¿sí? Entonces, bueno. El primer punto consiste en elaborar un cuadro sinóptico donde indique claramente A, cuándo se presume que una persona ejerce el comercio. B, cuáles son los actos mercantiles y no mercantiles. C, cuáles son los libros comerciales obligatorios en Colombia. Esos son los 3 interrogantes que se presentan en el punto 1. Yo les voy a mostrar un cuadro sinóptico de una compañera de ustedes, si ustedes lo han realizado, si no, para que lo revisemos y miremos. Me parece muy interesante, es algo dinámico, como lo presentó la estudiante. Vamos a mostrar un momento. El cuadro sinóptico. Entonces, el concepto de travesía comercial, bueno, ya ustedes saben que ahí tratamos en donde los comerciantes sujetos a las normas comerciales, que son los deberes de los comerciantes, deberes y obligaciones también. Entonces, el primer interrogante, ¿cuándo ejerce una persona el comercio? Entonces, ella nos contesta aquí que cuando se realizan actividades que tengan actividades comerciales, tenga establecimiento de comercio y se encuentre inscrita al registro mercantil. Entonces, una persona puede ser considerada comerciante cuando estén estos puntos, tanto que tenga un establecimiento de comercio y realice actividades mercantiles y se encuentre registrada, inscrita en el registro mercantil. ¿Cuáles son los actos mercantiles y no mercantiles? Aquí ustedes pueden ver también que lo responde dentro del cuadro. Entonces, manifiesta que las actividades económicas que la ley considere como actos de comercio, concepto jurídico utilizado para diferentes en el derecho mercantil con el derecho civil, por ejemplo, cuando vende algún producto a prestar algún servicio. Entonces, con eso responde que puede ser un acto mercantil, está correcto. Entonces, ¿cuáles son los actos no mercantiles? Las adquisiciones de bienes con el destino de consumo propio o doméstico. Esos son los actos no mercantiles. Cuando tú adquieres bienes con destino al consumo propio o doméstico, o sea, que no siguen en el mercado, ¿sí? Entonces, si tú compras, digamos, algo en una tienda o algo que tú lo vas a utilizar para tu casa, o sea, un mueble, ¿sabes? Eso no es como tal un acto mercantil,
sino es un acto de adquisición de bienes para el consumo propio, no es muy diferente. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuáles son los libros comerciales en Colombia? Son los libros que utilizan las empresas para registrar sus operaciones comerciales para llevar de forma ordenada la contabilidad. Puede ser libro mayor, libro diario, libro de inventario, libro auxiliares. Como tal, esto no aparece establecido en el código de comercio, pero en la práctica son estos libros los comerciales en Colombia. Y ustedes como contadores me imagino que ya manejan libros auxiliares, libros de inventario. Entonces, es para que tengan eso claro. Entonces, sencillo, un cuadro sinóptico con los tres interrogantes que se presentan en la guía. Muy fácil, ¿sí? Entonces, en la actividad, el punto 2 de la actividad, elegir 3 ejemplos de título de valor y explicar cada una de sus partes a través de una infografía. Muy fácil hacer una infografía en donde aparezca, digamos, 3 ejemplos de título de valor. Ya tú sabes que puede ser una letra de cambio, puede ser un pagaré, puede ser una, digamos, unas facturas. Vamos a mirar algunos estudiantes que han presentado para que ustedes lo revisen. Mirar algunos estudiantes que hayan presentado la actividad. Yo, aquí está. Título valor. Bueno, ya un concepto de titular que son documentos que tienen carácter declarativo por ser bienes muebles, declaran un derecho a favor de tenedor legítimo y representativo, incorporan el derecho que representa. Aquí nos da un ejemplo de pagaré, cómo se debe llenar, muy bien, esta infografía. Donde dice que el pagaré es un título crediticio en el que el emisor se compromete a pagar una suma económica a un beneficiario antes de una fecha determinada. Y podemos ver 9 especificaciones que forzar ser emitido correctamente, fecha y lugar del pagaré, nombre de la entidad y oficina liberada, nombre completo, razón social del beneficiario, importe expresado en números y letras, fecha y lugar de vencimiento, número de cuenta y código IBAN del emisor, la palabra pagaré, identificador de la barra de truncabilidad, en la cual permite informatizar el pagaré, firma del emisor. Entonces, un ejemplo muy bueno. ¿Sí? Entonces aquí está el otro ejemplo que es el de cheque. Sabemos que el cheque es un título de valor que contiene una orden condicional de pago contra el banco librado que tendrá. Pues aquí vemos los requisitos que deben tener. Y el tercer ejemplo, que es la letra de cambio. Un ejemplo claro de cómo se debe llenar. Muy bien, muy buen ejemplo. El concepto, documentos mercantiles que tienen como objetivo la realización de una transacción comercial. Partes para que tenga validez. La mención del derecho que en un título se incorpora, la firma de quien la crea, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, la forma del vencimiento, la indicación de ser pagadera, la orden del portador. Es muy buen desarrollo de este punto 2 de la actividad, de los 3 ejemplos, de la infografía. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí de los 2 primeros puntos? No, profe, por mi parte no. Bueno, va quedando claro, ¿cierto? Entonces, bueno, seguimos entonces. Tercer punto, elegir un ejemplo de contrato mercantil e identificar claramente y por separado los siguientes elementos. A, identificación completa de las partes. B, objeto del contrato. C, obligaciones y consecuencias por incumplimiento para cada una de las partes. D, duración del contrato. E, forma de pago. Entonces, ustedes lo que tienen que buscar un ejemplo de contrato mercantil. En un ejemplo, podemos hacer un contrato de arrendamiento local comercial, puede ser, es un
un contrato dentro del comercio. Entonces, aquí hay una minuta en blanco que yo pues también les puedo dejar si quieren dentro del material de apoyo y para los que no hayan utilizado, ¿qué es lo que tienen que identificar? Lo que te pide la guía de aprendizaje. Entonces, identifiquemos, identificación completa de las partes. Entonces, aquí podemos ver arrendador, arrendatario, objeto, dirección, linderos, precio, el aumento de porcentaje por precio de, ahí está el término, fecha de iniciación, fecha de terminación, servicio. Entonces, identificación de las partes. Entonces, se coloca ahí arrendador, arrendatario. Ahí se coloca digamos, se identifica las partes dentro Profe, del contrato. disculpe, ¿Sí? Dígame. ¿será que puede enviar el documento por el chat? ¿Por el chat de Grupo Teams? Sí, señor. Ok, bueno, listo. Yo hago, apenas terminemos esto, hago un texto y se lo envío entonces por el Grupo Teams para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Muchas gracias. Llenar los vacíos. Obviamente quiero que ustedes revisen muy bien este tipo de contratos, sepan qué es lo que debe contener, la identificación de las partes. Esa es la idea el objeto del contrato, que es, digamos, conceder el goce de un inmueble que consta, ahí se coloca, digamos, las características del inmueble, tantos metros, consiste, digamos, en si es un negocio, digamos, una discoteca, si es una papelería, ¿sí? Entonces, ahí se identifica el inmueble y el objeto de ese Profe, contrato. disculpe, una Dígame. pregunta. Si yo, por ejemplo, la empresa se dedica, es un consorcio, se dedica a la realización de obras civiles y ella contrata equipos de maquinaria, ejemplo, un vodka, ¿yo puedo hacer ese contrato mercantil como ejemplo? Sí, 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 porque está contratando y ese se podría hacer el objeto de contratación de maquinaria para ejecutar tal proyecto. Ese es el objeto de ese contrato. Identificación de las partes, la contratista con la empresa que va a contratar. Sí, entonces sí se podría, Ok, es un contrato mercantil. ok, gracias. Bueno, entonces otro, Profe, perdón, ¿contrato mercantil también puede ser un contrato por prestación de servicios? por Pues está prestación de todo, servicios sería un contrato laboral. Es no diferente. porque un contrato laboral es que una empresa contrate a un empleado por Por prestación eso de me está. servicios. Que yo estoy en un ¿De servicio servicio de qué, en qué sentido? Dime, por ejemplo, si un jurídico, servicio, digamos, dime, servicios te escucho. jurídicos. Pues tiene todas las partes, ¿por qué? Porque tiene especificado, por ejemplo, los datos de quién, el contratista y el contratante, tienen los datos de la responsabilidad o el objetivo del contrato, ¿sí? Las garantías del contrato. ¿Cuál es el otro paso, profe? Bueno, a ver, tiene el objetivo del contrato, o sea, la identificación completa de las partes, entonces está pues los nombres, las direcciones, los correos, absolutamente todo eso, pues lo tiene el contrato, ¿sí? También tiene el objetivo del contrato. Ay, profe, déjelo en el anterior, profe, por con así le puede decir. El objetivo del contrato, pues el objetivo del contrato es para lo que se está contratando. En el anterior, profe, en las especificaciones del contrato, para yo poderle decir a su merced si no, Bueno, en la guía. pero Entonces, está también pues las garantías pues que debe cumplir pues como las partes, ¿sí? Y espere, ya abro la guía, profe, o si su merced me hace favor, la puede proyectar la guía para yo poderle decir pues el contrato que yo ya, presenté, si ya te sí lo o digo, si si tú no me es estás, viable. lo de las partes, ¿sí? Bueno, listo, Ah, ya te entiendo, ya te entendí lo que me estás entonces, diciendo. no sé si, bueno, y las obligaciones, entonces las obligaciones de la parte, de las dos partes, ¿no? Si hay un incumplimiento, pues por parte y parte, cuáles son como las consecuencias. La duración del contrato, pues que los contratos, digamos, va a ser de 1 año, 6 meses que se está contratando. Y la forma de pago, pues allí se especifica si
Es un contrato, un ejemplo, por 100 millones de pesos, sí se deriva mensualmente en tanto. Entonces, no sé si es viable o no es viable ese tipo de contrato aquí en este que nos menciona como mercantil, porque yo veo que es lo que tú haces es de arriendo, ¿sí? De arriendo y no, pues digamos como, es que por prestación de servicios es diferente, porque un contrato laboral es totalmente diferente al de prestación de servicios. Sí. Un Bueno, mira, contrato por eso te... laboral es que tiene subordinación, horario, el Exacto. destino del, digamos, de dónde voy a prestar el servicio, en qué horario, bajo ciertas normas, ciertas políticas. En cambio, prestación de servicios, yo estoy brindando mi Correcto. servicio y ese servicio no viene ni subordinado, un prestación de servicios no viene ni subordinado, ni tiene horario. Sí tiene, digamos, las otras especificaciones que su merced dice allí en la guía, pues por eso le pregunto si es viable o no, porque yo la anexé en la guía, profe, pues la anexé el 9. No recibí pues ninguna, digamos, como retroalimentación y pues ahí quedé como ¿Cuándo? ¿Qué fecha le hiciste? el 9, profe. El 9. El martes 9. Es que yo estuve enfermo, profe, bastante tiempo y no pude participar con anterioridad, pero yo envié, el 7 envié una parte y el profe sí me respondió que había quedado bien eso. Y el 9 anexé todo el restante del trabajo y envié el borrador del contrato mercantil y el modelo de la minuta de creación. Entonces no sé si es válido o no es válido este Tengo tipo que revisar tu contrato, pero sí, en sí, o sea, sí, porque como por eso te mostré aquí, te estaba mostrando de que sí, prestar un servicio hace parte de los actos mercantiles, como lo puedes ver aquí, sí, vender algún producto o prestar algún servicio, sí. Lo que quería decir es que cuando tú me dices, digamos, cuando se contrata una persona, eso es lo que me ve que bien que lo aclaraste, es que no tuviera esos factores de contrato laboral, porque tú me dijiste, puedes prestar un servicio, pero si cumples horario, si tienes subordinación, ahí ya no sería un contrato mercantil, sino un contrato laboral. Entonces, si tú vas a colocar ese ejemplo, listo, perfecto, pero obviamente que no tenga, digamos, esos factores. Entonces, sí podrías colocarlo, pero que quede claro eso de que cuando se contrata una persona, y tú sabes que esos factores del contrato laboral tiene subordinación, tiene un horario, tiene un salario establecido. Entonces, que no tenga esos factores, ahí sí podría, porque por eso te coloqué el cuadro otra vez, que sí puede ser que preste algún servicio, una prestación de servicio. Y tú identificas las partes, tú identificas aquí los elementos estos, sí lo podrías colocar. Ok, profe, otra cosa, perdón, disculpe. Yo trabajo sobre prestación de servicios, pero como es una prestación de servicios, valga la redundancia, por servicios, ¿sí? Digamos, los otros son por honorarios. Bueno, pero yo sí o sea, tengo contratos por prestación de servicios, pero como yo administro propiedad horizontal, entonces, sabe que vivir en propiedad horizontal es atender los residentes, 200, 300 residentes, a uno sí le ponen un horario, ¿sí? Y sí ves una subordinación porque los miembros del consejo, que es la representación de los propietarios, pues están encima de uno, entonces diciéndole, venga, esto, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo otro? Ya hizo esto, ya hizo lo otro, que se adelantó de acá, que se adelantó. Entonces, Hay una prácticamente, subordinación ahí. una subordinación, ¿sí? Sí, Pero esos contratos siempre son por prestación de servicios porque las copropiedades no contratan laboralmente, ¿sí? Uno no tiene exacto. nada laboralmente, pero el contrato es una figura, digámoslo así, entre comillas, pero lo que uno ejerce es una labor que uno hace, ¿sí? Pero entonces Sí. también, digamos, mi contrato serviría también o es como mercantil, porque cumple todas las partes que el profe dice, que es por prestación de servicios, cumple todo lo demás. Claro que allí mencionaba algo el profesor, que es el precio, y allí sí tiene, porque digamos, yo recibo mensualmente una suma pues por mis servicios, ¿sí? Los presto o no los presto, o sea, vaya a la copropiedad o no vaya a la copropiedad, ya hay un contrato de por medio y puedo hacer otras actividades, no ir solamente presencial y ya recibo un dinero fijo, ¿sí? Que prácticamente vendría siendo pues a uno vaya, digámoslo así, ¿no? En cambio en el laboral, pues uno tiene que justificar la ida, timbrar tarjeta, bueno, todo lo concerniente
para recibir una remuneración, que es el salario. Pero pues aquí, no sé, profe, pues yo pensaba que todos los contratos eran mercantiles, ¿sí? Bueno, mira, lo que me estabas preguntando primero, que por eso es lo que se busca ahorita con la reforma laboral, de crear una mayor estabilidad laboral para esas personas que lastimosamente son contratadas por prestaciones de servicio, pero cumplen funciones como si tuvieran un contrato laboral. Cumplen horarios, siempre tienen un jefe inmediato, una subordinación. Entonces, cuando pasa eso, ahí se está presentando un contrato de realidad. No sé si está familiarizada con ese concepto. Un contrato de realidad Sí, es, digamos, una figura lo que se utiliza convierten en muchas veces contrato para laboral. demostrar lo que se estaba dando dentro de esa actividad, dentro de ese, digamos, esa labor. Y muchas veces en las demandas laborales se demuestra que hubo un contrato de realidad y de que en sí no era una prestación de servicio porque tenía factores de contrato laboral, ¿sí? Entonces, ahí es donde se vienen las demandas, muchas veces se llega a un acuerdo, pero allí están fallando las personas que contratan. ¿Qué es lo que se busca ahorita? Crear, con la reforma laboral, crear una mayor estabilidad para el empleado, una mayor estabilidad, porque sí están utilizando esa figura de prestación de servicios para poner a personas que cumplan un horario, cumplan, digamos, funciones con un jefe inmediato. Entonces, la verdad es que eso es muy común en la actualidad y eso es lo que se busca cambiar. Y pues a través de un contrato de realidad, esa figura se utiliza para demostrar de que esa persona cumplía con los preceptos y factores para ser, digamos, remunerada como si fuera un contrato laboral con sus prestaciones sociales, tener esa estabilidad. Entonces, eso es la realidad. Y sí, entonces, teniendo claro eso, como tú prestas un servicio y ese es uno de los actos mercantiles, puedes utilizar ese contrato como ejemplo de un contrato mercantil. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Muchas gracias por tu participación, Blanca. Veo que Joel Barrios, buenos días. Vamos a seguir entonces con Joel. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, ahorita al final vamos a terminar y cualquier duda y seguimos. Entonces, bueno, seguimos con la guía. Al chat voy a dejar la minuta que coloqué para que lo tengan en cuenta también. Julia me pide. Entonces, seguimos. El cuarto punto. Elegir un tipo de sociedad comercial y presentar una minuta de constitución legal para una empresa hipotética. Hay alguien que tiene, perdón, alguien tiene el micrófono prendido. Joel, que nos colabores. Bueno, listo. Entonces, un ejemplo de constitución legal para una empresa. Yo dejé también en el foro de noticias una minuta para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso son unos estatutos básicos de sociedad limitada. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Que llenar los espacios con el fin de que ustedes sepan qué es lo que debe tener ese documento de constitución. Hay diferentes formas de constitución, tienen que investigar cada una de ellas. En esto le di un ejemplo, pero en sí pueden utilizar otro tipo de minuta, la de las AES, una sociedad por acciones simplificadas también. Hay unas que también son que se constituyen a través de escritura pública. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí en este ejemplo de sociedad limitada, ustedes lo que tienen que hacer es llenar los espacios en rojos, nombre, de código tipo y número de identificación, la sociedad se constituye, colocan aquí que se constituye el nombre de la sociedad, denominación, el nombre de la sociedad, según el domicilio donde está ubicada, el objeto social,
Enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese porque la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. Capital, el número de cuotas, valor de las cuotas, el valor del total de capital, el nombre del socio. La responsabilidad de los socios. ¿Cuáles son los socios que tendrían mayor responsabilidad? ¿Cómo sería el proceso de cesión de cuotas? Obviamente, siguiendo el lineamiento estipulado por el decreto 44-33 de 2006, artículo 22, ley 1014 de 2006. ¿Sí? Dirección, administración y representación de la sociedad, cómo está organizada. Ustedes deben descargar el documento, llenarlo y quiero que también lo revisen. Es bueno que ustedes, digamos, en el futuro, si asesoran a unas personas que quieran constituir su sociedad, sepan cómo se constituye los estatutos. Es una forma también de ustedes como contadores de ganar dinero, digamos, que aprendan a constituir una sociedad. Es muy interesante y bueno que sepan todo esto paso por paso, leyéndolo con calma, con tiempo, y sepan el proceso de constitución de sociedad. Profe, discúlpeme, ¿su merced puede enviar este modelo aquí al foro de participación? Al foro de participación. Más Bueno, fácil. bueno, listo. Esta minuta está en el foro de noticias, en un foro que se llama Material de Apoyo. Pero entonces vamos a hacer lo posible. Voy a mirar para mandarlos al foro de discusión. ¿Está bien? O lo mando al grupo Teams. ¿Qué les parece más fácil? Yo no estoy en el grupo Team. ¿No está en el grupo Teams? No. Bueno, listo. Pues Bueno, el grupo es más fácil porque lo podemos realizar desde el celular. Sí, por este lado, su merced manda como el link y nosotros lo descargamos y es como más fácil para nosotros, pienso yo, ¿no? Porque que yo subí también como el borrador de la minuta de ¿qué? De la constitución de la empresa, ¿sí? Porque nosotros sí queremos pues formalizar este tema y queremos constituir una empresa y a mí pues sí me interesa de primera base saber todo eso. Nosotros pues cogimos como un modelo que ya existe, digamos, como en el mercado ya, sino que son muy extensos los modelos que hay allí y pues pues cogimos como lo más resumido para llenarlo como con nuestros datos para volverlo como la realidad, ¿sí? Entonces también lo subimos allí al foro, profe, lo subí al foro. Pues como fue el 9, pues no sé si tiene retroalimentación o no, pero sí me gustaría, profesor, Hoy, tener esta base. listo. Nosotros tenemos 48 horas para retroalimentar. Yo tengo 200 estudiantes, tengo 3 cursos, soy director de los 3 cursos y siempre, pues, además de eso hay otras actividades también dentro de nosotros como docentes. Hoy te voy a retroalimentar. Yo tengo máximo 48 horas. Hoy lo retroalimento Gracias. y te paso la información entonces que necesites ahí. De todas maneras, esta minuta, como dije, está en el foro de material de apoyo. Voy a tratar de mandar al grupo de Teams. Si es posible, también en este chat, también al final lo voy a colocar para que lo tengan ahí. Y en el foro de discusión, en lo posible, trataré hoy de subir entonces material de apoyo también de esta minuta. Tanto el contrato de arrendamiento como la minuta de constitución de la sociedad. Bueno, listo. Entonces seguimos con el último punto, que sería que realizar un esquema libre donde explique claramente el concepto de obligación tributaria y sus elementos sustanciales. Sencillo, muy parecido al cuadro sinóptico. Este es un esquema. Está este ejemplo, en donde ahí se puede ver claramente, digamos, los elementos, el concepto, que es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributo para el sostenimiento de los gastos del Estado, un concepto sencillo, claro, pero real y acertado. Y los elementos, el hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen, cuota tributaria, contribuyente, sujeto pasivo, sujeto activo, incumplimiento.
y un pequeño concepto de cada uno, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un esquema bien realizado y pues desarrollando el punto 5. Entonces, de esa forma se desarrolla la actividad con los 5 puntos. Entonces, es la evidencia, es el desarrollo de los puntos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, coménteme qué más dudas e inquietudes les queda sobre el desarrollo de esta actividad. ¿Todo más claro? Sí, profe, más claro y gracias por informar que pues el contrato de prestación de servicios pues sí puede ser viable para presentar el trabajo. Lo único pues sí es como la minuta de constitución. ¿Eso siempre son como los mismos parámetros, como estándar o algo así, o qué contiene? Profe, tienes el micrófono apagado. Discúlpame, Blanca, no te escuché lo último que me dijiste, que aquí Tranquilo, profe. hay un ruido, un sonido ahí, entonces no te escuché bien. Repíteme, por favor. Bueno, profe, que si la minuta de constitución es como estándar, digamos, para que uno pueda crear esto en una empresa, ¿sí? O sea, tiene como unos parámetros, como digamos el contrato, que siempre va a ser como, por ejemplo, pues, como especificar quién es el contratante, quién es el contratista, el objetivo, el valor del contrato, las obligaciones, que si en esta minuta también hay algo, o sea, que siempre se debe manejar para hacer esas minutas y las empresas deben tener siempre como lo mismo, ¿sí? Como si hay un modelo base, o sea, en general. Bueno, sí, sí, sí. Por ejemplo, esta minuta es bajada de la Cámara de Comercio de Bogotá. En sí, cada tipo de sociedad tiene sus estatutos y son casi siempre los mismos, ¿sí? Sí, dependiendo de la sociedad a la que vaya a constituir. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Cuando ustedes vayan a constituir una sociedad, ustedes obviamente no se saben, digamos, todas las normas y ustedes no se van a poner a transcribir cada uno de estos artículos de la constitución de la sociedad. ¿Qué es lo que les recomiendo? Bájenlo de la Cámara de Comercio. Ahí ustedes entran en la Cámara de Comercio, ya sea de Bogotá o sea la Cámara de Comercio, digamos, de Valledupar, Cámara de Comercio de Medellín. Ellos tienen sus minutas de constitución de la sociedad para que les sea más fácil. Sí, ahí mismo, así como está aquí en este ejemplo que les dejé, ustedes les quedará muy fácil porque les indica qué es el paso a seguir, qué es lo que deben colocar dentro de cada tipo de artículo. Entonces, es muy sencillo, más fácil, porque obviamente para crear cada capítulo y cada artículo se necesita un conocimiento de derecho, un conocimiento de las normas y pues obviamente no todas las personas tienen acceso a esa información y a ese conocimiento. Entonces, de esta manera queda resumido y queda concreto para una persona. Ustedes cuando vayan a constituir la sociedad, acérquense a la Cámara de Comercio. ¿Qué les recomiendo? Ahí hay un asesor donde les puede decir si hay que agregar algo más, si hace falta algo. Yo lo he hecho, es de manera muy fácil, se constituye una sociedad. En su momento me acerqué a la Cámara de Comercio, el asesor revisó, está todo en orden, ok, perfecto, se tramita y se hace la formalidad legal. Entonces, esa es la recomendación. Lo que me pregunta, sí, en general, cada una de las sociedades tiene su tipo de minuta, tiene sus estatutos establecidos. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente, las características de la sociedad, los socios, el valor, esas cositas, esas cosas cambian, obviamente, dependiendo, cada uno tenía su, digamos, tiene su La diferencia, actividad comercial. Cada su uno tiene una actividad actividad comercial, su diferente. objeto social, la sociedad, sabes que hay diferentes tipos de sociedades, entonces cada una tiene su particularidad.
¿sí? ¿Y cómo uno sabe cuál es la mejor, o sea, la mejor sociedad? Bueno, Para, mira, digamos, con respecto a los impuestos, ¿por qué? Porque si, pues yo soy primípara, digamos, para constituir mi empresa, pero no quiero pagar, si no presto ningún servicio, me toca pagar un montón de impuestos, digámoslo así, pues voy a quedar en déficit sí, al final del año. Entonces, pues como uno poder escoger su sociedad, si es SAS o limitada o no sé, cómo uno sabe, pues como que para que no pague todo ese mundo de impuestos, profe, cómo bueno, hacer para, para te entiendo. evolucionar, digamos, en eso, ¿sí? Sí, yo te entiendo. Entonces, mira, nosotros en la web ahí desarrollamos, digamos, los conceptos de cada una de los tipos de sociedades. Sociedad colectiva, sociedad en comunidad simple y por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de economía mixta, sociedad por acciones simplificadas, SAS, sociedad extranjera. Entonces, cada una de estas sociedades tiene sus particulares y sus necesidades. Dependiendo de las necesidades de la sociedad que tú vas a crear, si hay tantos socios, si hay, digamos que hay, digamos, una responsabilidad solidaria, o si uno tiene más dinero que el otro y él responde, digamos, solidariamente por los demás. Entonces, cada una de las sociedades tiene una particularidad y eso es lo que tienes que ver. ¿Qué es lo que te recomiendo? Revisar cada una de las características de cada sociedad y decidir, dependiendo de lo que tú hayas revisado, cuál te conviene más. El tema de los impuestos ya es un tema, pues, obviamente todas las sociedades, dependiendo de los ingresos y del movimiento de dinero y flujo de dinero, ya eso, obviamente todas tienen que pagar impuestos y de eso depende la cantidad de impuestos. ¿Qué es lo que de pronto cambia? La responsabilidad dentro de las sociedades, digamos, ¿tú revisaste esto? Bueno, vamos a revisar la sociedad en comunidad simple y por acciones, de diferencia de cada una. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, desventajas de cada una? Entonces, todo eso se adapta dependiendo de las necesidades como ustedes, de los socios. Entonces, vamos a ver esta, por ejemplo. Entonces, en la sociedad de comunidad por acciones, el capital social se formará con los aportes de los socios comunitarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente se denominará por acciones. El capital social en la comunidad simple se formará con los aportes de los socios comunitarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Está constituido por aportes sociales. En la aplicación de normativas similares se aplicará los dispuestos por las sociedades anónimas. En la aplicación de normativas similares se aplicará los dispuestos por las sociedades limitadas. La cesión de acciones en la por acciones es libre, solo se encuentra sujeta a los reglamentos de los estatutos. En la cesión de aportes o cuota de intereses, aquí en la comunidad simple se hará por escritura pública, deberíamos inscribir la cesión en registro mercantil. La cesión de las partes de intereses del socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas del comunitario del voto unánime de los demás comunitarios. De la disolución, cada uno es diferente. Entonces, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus características. Entonces, eso es lo que tú debes revisar dependiendo de lo que ustedes tienen, de sus aportes, del objeto, del fin, cuál se acomoda mejor. Y eso es lo que tienen que decidir ustedes como socios. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, sí, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que como, por ejemplo, cuando uno va a crear la sociedad como empresa de vigilancia, entonces la superintendencia de sociedades sí exige que, por ejemplo, la empresa de vigilancia tiene que tener un monto de dinero para poder constituir esas empresas, ¿sí? Entonces, pues por eso, digamos, pues uno mira, porque, disculpe, pero a veces, como yo manejo proveedores, las empresas son de papel. Entonces uno constituye la empresa muy bonita y todo, pues con todas estas normas y todo, pero solamente es en el papel y no exige como por ejemplo el respaldo de que tengan sede propia, como en ejemplo las empresas de seguridad, ellos tienen que tener sede propia, tienen que tener como ciertas garantías, ¿sí? Hacia la prestación del servicio de lo que ellos hacen. Entonces, por eso, pues es mi pregunta, pues con el respecto al tema de impuestos, claro, si yo voy a empezar con mi empresa, pues sí me preocupa eso. Y también, pues,
saber, digamos, si la superintendencia de sociedades a uno le exige constituir una empresa con cierto monto, ciertas garantías, que tenga ya una sede, bueno, o sea, hay varios factores y pues gracias por también como la información de que en la Cámara de Comercio puede haber un asesor y pues que ellos de pronto lo pueden guiar a uno para poder inscribir y constituir las empresas. Entonces ya uno pues se guía con ellos. Gracias, profe, muy amable. Bueno, Blanca, muy bien, gracias, muchas gracias por tu aporte, muchas gracias por las preguntas que estás haciendo. Esta es la idea de estos CIPAS, que ustedes, toda esta información que ustedes están recibiendo, la apliquen en su vida, en su trabajo. Entonces, gracias por esos aportes. Y eso es la idea de Profe, CIPAS, resolver inquietudes y dudas. Dime, Julia. profe, yo sí tengo una inquietud. Bueno, acá en la costa se presenta mucho la creación de consorcios. Eluden muchas responsabilidades. ¿Qué tipo de sociedad son los consorcios? ¿Colectivas? Porque ante la DIAN eluden muchas responsabilidades El tema de por ser, consorcios, mira, por ser te explico. consorcios. Bueno, lo que pasa es que tú sabes, digamos, cuando tú vas a contratar, digamos, con alguna entidad o con estatal, privada, pública, hay unos requerimientos, digamos, en el pliego de peticiones, en el pliego, ellos, digamos, que exigen algunas cosas. Digamos que tu sociedad, que tu empresa, tiene tiene algunas de esos requisitos, pero le faltan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué se hace a través de un consorcio? Buscar a otra sociedad que cumpla con los requisitos y que le hace falta, digamos, lo que tú tienes y crear el consorcio para cumplir esos requisitos. Ahí, cuando se crea ese consorcio, se establece, digamos, las responsabilidades de cada uno y obviamente la mayoría de veces se coloca que tienen una responsabilidad solidaria y compartida del 50%. Pero para eso es que se crean los consorcios. Cuando digamos, tú tienes unos códigos en el RUT, tienes unos códigos de experiencia sobre unos requisitos que está pidiendo digamos, una alcaldía, y tú puedes prestar ese servicio, pero te faltan unos para completarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Buscar otra sociedad, juntarse, crear ese consorcio y esos requisitos que ella tiene, agregarlo a la experiencia de ustedes, se crea ese consorcio, digamos, se mezclan los nombres o le colocan un nombre y listo. Ya pueden prestar ese servicio. Esa es la finalidad del consorcio. ¿Sí me entiendes? Por eso es que ves que hay tantos consorcios. Sí, sí, acá se crean demasiados consorcios, pero a veces uno ve muchas falencias por ser consorcios. Sí, ¿qué tipo, por ejemplo? Lo que pasa es que acá se presenta la situación, digamos, en el caso de que hacen obras civiles, ¿sí? A veces las hacen la mayoría las hacen incompletas, las hacen a medias. Entonces, se acaba el consorcio y no hay como, o sea, la interventoría supuestamente, entre comillas, es para que, o sea, como presione para que se cumpla en el tiempo estimado la obra que se entregue. Y muchas veces se confabulan y no, y bueno, como quien dice que esa obra queda inconclusa y se declara el consorcio en quiebra y ya nadie responde. Y ya se acabó el consorcio. Y hay No. trabajadores, pasa eso, que no les pagan sus liquidaciones, sus prestaciones sociales y el consorcio se acaba y aquí en ellos, o sea, van a una oficina de trabajo y lo que les dicen es que ya el consorcio se acabó. ¿Quién va? ¿A quién responde? A eso es que me refiero yo con de pronto irregularidades en los consorcios. Entiendo. Bueno, mira, lastimosamente la realidad es de que con los dineros públicos, digamos que te voy a poner un ejemplo, digamos que una alcaldía, listo, el tema de consorcio, generalmente esos pliegos, cuando quieren buscar una sociedad o un consorcio que preste un servicio o una obra, que realice una obra, generalmente a veces están acomodados para algún amigo del alcalde, un contratista amigo de alguien dentro de la administración.
Entonces, cuando hay eso, generalmente, pues, el ejemplo que tú estás poniendo, que una obra inconclusa, ahí hay una responsabilidad, y eso está dentro del estatuto de la conformación del consorcio, que puede ser compartida o mayoritariamente para una del consorcio, de las sociedades que estén dentro del consorcio. Pero ahí el que tiene que accionar, digamos, si lo que me acabas de decir ahorita, que supervisa la obra, ¿cómo es la interventoría? La interventoría no realiza su trabajo, la alcaldía puede accionar y pueden haber unas multas para la sociedad y para el consorcio. Pero la Contraloría, si ve que la alcaldía no ha realizado lo que le corresponde de accionar, de buscar multar a las sociedades, el alcalde se puede meter en un problema. Si no es que lastimosamente todo en este país se resuelve con plata. Entonces, los contratistas le dan una plata al alcalde para que no accione. Entonces, igualmente la interventoría. Entonces llega la Contraloría y ve digamos, los errores o la negligencia por parte del alcalde. Entonces le dice, mire, usted tiene este problema, deme tanto y le dejo quieto. Lastimosamente es así. Sí, Pero lo que bueno. llaman comúnmente mermelada para todo. Exacto. Entonces, eso viene del contratista, el alcalde, después el alcalde llega y lo vigila y le piden tanto, y ahí queda la cosa y queda la obra inconclusa, y el pueblo, la región sin la obra de impacto que se necesita para solucionar las diferentes problemáticas que se presentan en la comunidad. Lastimosamente estamos así, pero eso depende mucho del funcionario, de una persona que realice su trabajo como corresponde. Entonces, bueno, ya son temas que se nos salen de las manos y son temas que no tienen que ver aquí con nuestra actividad. Entonces, Sí, profe, pero yo creo que eso se presenta, creo, y lo que he visto es en todo el tema constructivo, porque las empresas que están constituidas, como lo presenta pues la guía y lo que nos está mostrando, de construcción, ¿sí? Las constructoras funcionan prácticamente como igual. Entonces, ¿qué sucede? Que ellas, por ejemplo, crean, digamos, con concreto. Con concreto es una empresa conocida en el mercado de construcción y ella crea unas hijitas y con las hijitas construye proyectos. Entonces resulta que con las hijitas vienen y construyen 2 proyectos, no cumplen la normativa, dejan los proyectos a veces inconclusos y ahí mismo empiezan como a vender los proyectos, ya a mitad de las ventas empiezan a disolver las sociedades y no hay quien las regule a ellas, por más de que se pase requerimientos a la alcaldía, por más que se pase requerimientos, perdón, al hábitat. Ellos apenas se vende como todos los proyectos, ya se disolvió la compañía y cuando empiezan pues como las postventas, las garantías, entrega de zonas comunes, ya no existe la empresa. O sea, en esto me parece a mí que sí hace falta como lo que dice, o sea, tocar regular eso y no, pues, uno, ¿cómo hace? ¿Sí? Y digamos, bueno, la enseñanza que uno está recibiendo es prácticamente es un copy-paste, pues hablándolo así, porque no hay como una forma de poder como modificar ese tipo de sociedades y controlarlas, ¿sí? No sé si de pronto pues es mi percepción, pero pues como estoy, lo que dice la compañera está en algo de tema constructivo, yo también tengo que ver algo con el tema constructivo, pues mi trabajo y exactamente lo que ella evidencia en el factor del Estado también se ve en este tipo de sociedades y sí tiene que ver, digamos, con el modelo, porque son las sociedades normalmente constituidas, ¿sí? Entonces sí falta como algo allí, no sé, pues para que cumplan la normativa y cumplan con todo lo que ofrecen. O sea, no hay forma de requerirlos, porque ya, por ejemplo, tú compras tu apartamento, profe, y cómo vas a saber, digamos, si la sociedad se está disolviendo, si no. Tú compras tu apartamento y recibes y lo ves muy lindo, muy hermoso y todo. Pero entonces las personas se guían es en el cuadrado que compran. Después vienen los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Que los pasillos, que las grietas, que las humedades, que
las motobombas, que todo presenta falencias, y ya cuando van a requerir a la empresa, a la constructora, ya no existe porque ellos se han disuelto. Y como se compró con la hijita, digámoslo, de Concreto, pues no, pues mire, aparece en la Cámara de Comercio que ellos fueron los que vendieron, y ya está disuelta. No hay forma alguna de requerirlos a ellos. Así es una realidad. De todas maneras, cuando se establece el consorcio, ahí, o las sociedades, hay una forma de solución de los conflictos. En el ejemplo que dio Julia, cuando se presentan los consorcios, se me olvidó decir eso también. Ahí hay artículos, cláusulas donde se establece cómo se debe resolver esos conflictos que se generan dentro de los consorcios, ¿sí? Que es a través de un arbitramiento. Lo demás, lo que dice Blanca es muy cierto. Y no, eso es una realidad. Lastimosamente, ustedes saben que muchos contratistas contratan acá, se cogen el dinero, después contratan con este y con el dinero de este adelantan un poco allá, adelantan un poco acá y al final no terminan realizando las obras. Entonces, ahí hay procedimientos por parte de la administración pública, de la administración, para hacer valer sus derechos y para estas personas responsabilizarlas. La Contraloría está pendiente de que la administración haga el deber y tiene como su obligación de velar por los recursos. Y como te digo, es un carrusel y es digamos, ¿cómo sería el ejemplo? Un paso a paso de lo que no se debe hacer, es lo que se hace en la realidad. Bueno, entonces, referente entonces a la actividad. ¿Qué otra inquietud? ¿O damos por terminadas si no hay más? No, profe, muchas gracias por todas las aclaraciones, gracias por esta clase, Gracias. para poder aclarar todas las inquietudes. Muy amable, profesor. Gracias, compañeros, que estén muy bien. Gracias a ti. Y bueno, voy a dejar de grabar y voy a dejar en el chat las 2 minutas que les mostré para que lo tengan en cuenta los ustedes aquí, y voy a agregarla allá en el foro de material de apoyo y voy a revisar el foro de discusión para agregarlos ahí. Listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias, mis apreciados y queridos estudiantes. Estaré retroalimentándolos en el foro de discusión. Cualquier inquietud, cualquier duda, está el grupo de Teams. Blanca, voy a tratar de agregarte para que estés ahí también pendiente. Ahí se manda información de los CIPAs, de la web, de las alertas que se mandan también, para que ustedes pues puedan cumplir con todos los objetivos de este curso. Entonces, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ya les mando entonces al chat las minutas y a los grupos de Teams y a los foros de discusión. Entonces, que pasen una excelente tarde. Dios me lo bendiga. Amén, profe, gracias.